Muy buenos días, gusto saludarlos. Gracias, Roy. Oye, pues casi que tú eres el culpable del plantón que hizo el presidente López Obrador en el año 2006 cuando dice que le robaron la presidencia. Escuchaste, bueno, pues me imagino que sí escuchaste la conferencia del día de ayer, y donde dice que una encuesta que realiza, dice, te voy a leer textual esa parte, dice: yo recuerdo que después de que nos robaron la presidencia, se hizo hasta una encuesta. Existe un testimonio, la hizo el de la empresa Mitofsky, cuando el 2006, y se le preguntaba a la gente qué debía yo hacer como dirigente, y la gente, la mayoría, estaba opinando que debía yo de convocar a la rebelión, o sea, está el testimonio de una encuesta, y por eso dijimos, vamos al Zócalo. Roy, ¿ya eres el culpable del plantón? Oye, no es la primera vez que lo menciona. De hecho, en el documental el fraude, ¿sí?, ¿no?, que se hizo después, y se menciona, sale una entrevista conmigo, que es una entrevista de López Dóriga conmigo, pero la ponen al aire en la película, sí, y luego mencionan a la encuesta y ponen la imagen de la encuesta, ¿no? Sí. Que efectivamente la hice por ahí en agosto de 2006, ¿no? Después de la elección, y donde sí hago unas preguntas. Ahora, la memoria del presidente está bien al referir la encuesta, aunque no en la cifra, porque no era mayoría. Simplemente era un porcentaje importante. Mira, era una muestra nada más. No, era una encuesta, y la encuesta representaba a todo el país, porque era nacional. Okay, o sea, vamos así, ¿no? Sí. Pero sí hacía dado que López Obrador considera que le robaron la presidencia, ¿qué cree usted que debe hacer? Y entonces preguntaba, por ejemplo, ¿cree usted que está bien o no que siga pidiendo el voto por voto? ¿No? ¿Cree usted que está bien o no que tome calles? ¿Cree usted bien o no que se meta a los edificios, que tome edificios, que se enfrente a la policía con violencia? O sea, hacíamos varias cosas como de resistencia civil, que es lo que aceptarían que hiciera. Construyendo diferentes escenarios de lo que tú percibías que la gente podía aceptar o no. Podía aceptar. Sí. Bueno, y luego dividía a los panistas, los priistas y los perredistas. Los panistas evidentemente decían que no debía hacer nada, ¿no? Los priistas se dividían y los perredistas decían, sí, vámonos con todo porque nos robaron la presidencia. Pero ya en el agrupado nacional había una última pregunta ¿cree usted que estaría bien que llamara a una insurrección armada? O sea, y es lo que se refiere el López Obrador a esa pregunta. En esa pregunta, el 13% contestaba que estaría bien. No era mayoría, era el 13%. Pero cuando la presenté, convertí ese 13% en personas y decía yo, a final de cuentas son más de 10 millones de personas. Entonces, no era algo menor los que estarían dispuestos a aceptar, no a irse a la sierra, es distinto, no, a aceptar que lo hiciera. Y entonces ese argumento de esa encuesta, de ese porcentaje, fue el que luego López Obrador en entrevistas justificaba y decía, pues a final de cuentas el plantón del Zócalo vino a hacer una catarsis, permitió a la gente hacer esa catarsis, de manera que el 5 de septiembre, cuando el tribunal dijo, ahí muere, esta gente ya había hecho su queja, ya digamos que sacó. Sí. Ya había sido la válvula de alivio de esa olla de presión social, funcionó con el plantón que realizó. Sí, así es, ¿no? Este era el argumento, y usaba la encuesta, que además fue una encuesta hecha a motu propio. Fue una encuesta que nadie me encargó, que yo hice y la publiqué por ahí en agosto de 2006, porque yo en 2006 apoyé el voto por voto. Yo era de los que decía que sí tenía que contarse los votos, y mi argumento era, yo no estaba seguro quién había tenido más votos. En mi encuesta de salida nunca determinó ganador. Entonces decía yo, si resulta que el que tiene más votos es Calderón, le van a quitar este peso histórico, le van a quitar el rollo de que llegó por fraude, que ya sepamos si ganó y si ganó bien, que ya sepamos bien, contemos los votos. Pero si resulta que ganó López Obrador, pues entonces también que se corrija un error
en ese conteo y gane la democracia, que gane el que tenga más votos. Entonces yo sí apoyaba el voto por voto en el 2006, y entonces por eso hice la encuesta, por eso la publiqué. López Obrador el día de ayer la menciona, erróneamente dice que era mayoría, no era mayoría, era un porcentaje del 13%, que era alto, pero no era mayoría. Sí, eso es importante aclarar, solamente un 13% de los encuestados son los que opinaron que saliera, que hubiera un movimiento, pues. Que aceptaban que López Obrador tenía derecho a llamar a una insurrección armada. ¿Así era la pregunta? ¿A una insurrección armada? Así es. O sea, no era cualquier cosa, era fuerte la pregunta. ¿No? Y sí, 13%. Hay que recordar, el ambiente no estaba para menos en esa época. Claro. Era realmente pesado. Fíjate nomás para darte un dato, lo que hubiera pasado si algo parecido hubiera ocurrido en el 18. En el 2006 había 1 millón de teléfonos inteligentes. No había redes sociales, estaban haciendo Twitter, estaba empezando Facebook, pero había 1 millón de teléfonos inteligentes. Para el 18 había 103 millones de teléfonos inteligentes. Entonces lo que fue la toma de Reforma en 2006, para el 2018 hubiera sido toma de plazas públicas, carreteras, o sea, sí hubiera sido un movimiento mucho más grande. Hubiera sido catastrófico. Así es. Entonces sí hubiera sido la primavera mexicana. No, sí, así hubiera sido. La resistencia civil pacífica, no armada, pacífica, hubiera paralizado al país, así como paralizó a Reforma durante prácticamente 2 meses. Porque hay que recordar, ese plantón de Reforma se levantó el 5 de septiembre, que fue el día en que el tribunal dice ganó Calderón. Sí. O sea, fue una resistencia civil hasta que legalmente ya le dieron el triunfo a Calderón. Pues llama la atención que sea nuevamente mencionado por el presidente, efectivamente en el documental ya se hacía mención, y bueno, el documental, hay que decir, por lo menos desde mi punto de vista, Roy Campos, me parece que el documental está pues muy sesgado, tiene una tendencia sí. Es comprensible. El puro título, ¿no? Se llama El Fraude, el documental. Sí, entonces... Y cuando ya tiene la presidencia, López Obrador, cuando ya está sentado en esa silla del águila, pues como que retomar esos pasajes bíblicos de que nosotros salimos a la lucha, Gandhi, y sale una cantidad de héroes que con una resistencia civil, pacífica, lograron transformar. Ahora lo que me llama la atención es que vuelva a utilizar ese argumento cuando él mismo tomó, Roy Campos, el argumento de un golpe de Estado. O sea, como hay algo. No lo menciono. No, yo no le asigno nada más a su permanente gesta, ¿no? Porque para él, a partir de 2006, inició la gesta de defensa, ¿no? Recorrer al país, de convencer gente, y si algo tendríamos que aplaudirle es que decidió llegar a la presidencia, y llegó a la presidencia por la vía democrática y jugando con las reglas del juego. O sea, no llamó nunca a una insurrección, nunca llamó a una resistencia violenta, sino fundó un partido político, jugó 2 veces más en la vía democrática por el voto, perdió en 2012, funda un nuevo partido político y gana democráticamente. Es decir, no decidió salirse de la regla, sino jugó con la regla existente. Sí, y ahora llama la atención también que su grupo político, su brazo político Morena, pretenda darle un golpe al INE cuando pues él llegó gracias a ese instituto. Sí, no gracias a ese instituto, ¿no? Ellos te dirían que a pesar de ese instituto, ¿no? Pero llegó con esa regla, digamos, ¿no? Y sí, yo tampoco estoy de acuerdo en el golpe de Estado que quieren dar o que quieran destituir al presidente, porque no quieren desaparecer al INE ni desaparecer al Consejo, sino que quieren que la presidencia del INE sea rotativa cada 3 años. Así es. Es lo que ellos quieren, ¿no? Y eso incluso podría interpretarse como que Lorenzo Córdoba siguiera siendo consejero, pero la presidencia del INE la ocupara otro de los consejeros, ¿no? A él le va a tocar elegir, creo que este año tiene que elegir a 4 consejeros, o 3, no sé. Son 4. Pero 4. Sí,
y seguramente Morena impondrá su mayoría y los 4 a lo mejor vienen de parte de Morena. Que hay que recordar, lo hicieron en el pasado, en el 2007, con el IFE, que le dieron un golpe de estado y desaparecieron al IFE y bordaron el INE. Sí. Cuando había, ese IFE fue el que le había dado el triunfo a Calderón, Sí. y Calderón lo desaparece con la presión de la oposición. Desaparece, le quita a Luis Carlos Ugalde, que entonces era el presidente del IFE, y entonces fundan el INE, ¿no? Entonces eso de la autonomía se la pasan por donde quieren y desaparecen, ¿no? Entonces aquí gente de Morena, no la mayoría, porque fue un diputado el que lo propuso, todavía no vemos que la mayoría se ponga en ese plan, pero coincido contigo que sería un gran error hacerlo. Hay que respetar las autonomías, ¿no? Si las quieren cambiar, modifíquenlas de otra manera, pero no así como que vamos a quitarte. Tampoco es tan grave, simplemente es ver que le están echando el ojo a un órgano electoral, y después de lo que pasó en Bolivia, donde el presidente, en aquel entonces presidente Evo Morales, se adueña primero del órgano constitucional que le permite participar y después del órgano electoral que le permite hacer el fraude que hizo, como que echemos las barbas a remojar. Claro. No cometamos esos errores, dejemos que los órganos funcionen autónomos. Sí, bien lo dices, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y eso es lo que necesitamos. Roy Campo, muy agradecido como siempre por tu gentileza en tomarnos la llamada. Al contrario, Rodolfo, hasta luego. Un abrazo para Roy Campos, director de Consulta Mitofsky.